El Servicio Navarro de Salud ha sido autorizado por el Ministerio de Sanidad para realizar un estudio sobre la eficacia del medicamento Ataluren en los 45 niños que lo han tomado o lo están tomando en comunidades como Galicia, Andalucía o Aragón, donde sus gobiernos sí han autorizado el uso de ese fármaco. Al no estar dentro de la financiación y a pesar de que más de 45 niños en España han sido tratados o lo están siendo dentro o fuera de ensayo clínico con este medicamento, el Ministerio no tiene registro alguno en el que apoyarse para poder comprobar cuál es el comportamiento de este medicamento en la vida real y si se reproducen los datos de los ensayos clínicos. Un estudio pionero, según el Departamento Navarro de Salud, que arrojaría resultados en verano. Para ello es necesario tener acceso a las historias clínicas de forma anonimizada de todos estos niños tratados con Ataluren y debidamente apareados, comparar su efecto con aquellos que tomaron placebo en los ensayos clínicos de la compañía. El Gobierno busca datos concretos porque, aunque hay distintas opiniones médicas acerca de la efectividad del medicamento, Navarra insiste en que no está demostrada. Cuestiona también la seguridad del Ataluren y por eso no autoriza su administración a Izan. Alega falta de eficacia también el Ministerio, que ha vuelto a dejarlo fuera de la financiación. Representantes del más alto nivel de la empresa PTC Therapeutics en España, fabricante de Ataluren, se mostraron receptivos a facilitar los datos de que disponen, a expensas de recibir la solicitud formal por nuestra parte. Esto facilitaría la recogida de datos y el tiempo necesario para alcanzar resultados del estudio. Salud propone además que Izan se incorpore a uno de los actuales estudios clínicos contra el síndrome de Duchenne con otros fármacos, pero su familia ha descartado esa posibilidad porque insiste en que sí está demostrada la eficacia del Ataluren.